Bueno, este es el segundo episodio de Viernes en la frontera de la física y nuestra invitada del día de hoy, voy a correr un poquito acá para poder leer bien, es la doctora Denise Pastén, quien es académica del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Su trabajo se sitúa en la intersección de los sistemas complejos y la geofísica, liderando actualmente el equipo interdisciplinario PLANETS. En este espacio, integra la ciencia de redes con la física estadística para abordar problemas de inferencia en sistemas dinámicos, con aplicaciones que van desde la sismicidad terrestre hasta la física de plasmas espaciales. Con una producción científica que incluye 39 artículos EASY, su investigación aplica conceptos de redes complejas, fractales y SOC al estudio de fenómenos tan diversos como el viento solar, pulsares y la turbulencia electromagnética. Actualmente lidera proyectos de alto impacto, incluyendo un Fondesit regular y un proyecto financiado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En el ámbito académico, la doctora Pastén ha desarrollado una labor docente y de mentoría excepcional desde 2015, impartiendo más de 30 cátedras y guiando a decenas de estudiantes en sus etapas de investigación inicial y final, incluyendo licenciaturas y seminarios de grado en educación. Así que le damos un aplauso de bienvenida a Denise y le agradecemos también que esté aquí en el segundo episodio de Viernes en la frontera de la física. Aquí dejo la pantalla completamente para que comience su presentación. Envié la solicitud, Eli. Muchas gracias por la presentación, gracias por estar acá y vamos a compartir entonces. ¿Ven mi pantalla? Sí, perfecto. Sí, Ya, sí. genial. Entonces, primero yo les agradezco un montón la invitación. Me encanta esta iniciativa, creo que es genial, que es súper importante para ustedes también como profe y para nosotros como académicos mantener este vínculo. Yo creo que es fundamental. Les invito a que me hagan preguntas entre medio porque a veces a uno se le olvidan las cosas. Entonces yo creo que es más interesante si vamos generando una discusión más que un monólogo de mi parte. ¿Sí? Entonces ahí vamos, me van interrumpiendo nomás y vamos eh, avanzando. Entonces, les voy a poner esto acá. ¿No les molesta nada de la cuestión de las cámaras y todo eso? Porque a veces queda como que uno tapa algo y no se ve, ¿sí? No se ve completo. Ya, déjenme poner esto acá. Ya, perfecto. Entonces, yo quiero mostrarles hoy día parte de mi trabajo. Le contaba a la Eli que tal vez está un poco extensa la presentación, así que ojalá que logre mostrarles bastante de este trabajo porque yo creo que con el tiempo ha tomado un montón de fuerza esta idea que al principio tal vez parecía un poco loca de estudiar sistemas de la naturaleza usando elementos de como las redes complejas o los fractales, ¿sí? Espérense, a mí me está molestando un poco la pantalla que se me mueve para un lado y para el otro y espero que quede bien acá. Ahora, ya ahí. Entonces, por eso el título es Fractales y redes complejas en sistemas fuera del equilibrio termodinámico, porque en realidad lo que es más interesante en la naturaleza está en el equilibrio termodinámico, o sea, está fuera del equilibrio termodinámico. Nosotros en los cursos, cuando estudiamos, está todo en equilibrio termodinámico, entonces uno puede resolver ecuaciones, pero cuando uno se va al mundo real, nada está así. Es lo más interesante, lo más entretenido. Entonces es lo que a mí me ha motivado a estudiar, ¿sí? A avanzar. Entonces, la pregunta que yo he querido responder en estos años es si es que de verdad los sistemas complejos pueden ayudar a entender la física que hay en estos sistemas que hay detrás del comportamiento de estos sistemas que están fuera del equilibrio termodinámico. Y aquí les quiero mostrar algunos ejemplos que cuando uno hace física uno dice, o sea, ¿qué hace la física? Estudia la naturaleza, los fenómenos de la naturaleza, como estas tan conocidas descargas eléctricas que son los rayos, una hoja, por ejemplo, algo tan distinto que uno ya tal vez ve el rayo y piensa en electromagnetismo, pero te pongo una hoja y eso es como biología, botánica, pero tiene una estructura. Y esa estructura no es casual.
Y esa estructura también se puede estudiar con sistemas complejos. Y algo tan distinto también como la interacción entre el viento solar y la magnetosfera terrestre también se puede estudiar desde la perspectiva de los sistemas complejos, o algo de nuevo tan distinto y concreto como la escarcha. Cómo la escarcha va formando estas figuras también tiene que ver con un comportamiento físico, y todos estos sistemas están fuera del equilibrio termodinámico. Entonces, ¿qué es lo que yo estudio en particular? Toda mi investigación partió con los terremotos. Y aquí pongo un mapa. A mí me gusta mucho este mapa. De vez en cuando el Centro Sismológico Nacional nos regala estos mapas, así que cuenten con el Centro Sismológico si necesitan material, porque ellos de hecho tienen una pestaña que es para material docente. Así que cuenten con los colegas que realmente colaboran un montón. Y en esta figura nosotros podemos ver solo un año de sismicidad en Chile. Y vemos que prácticamente uno no puede seguir líneas porque son puntos sobre puntos, porque hay una alta actividad sísmica en Chile, que es lo que a mí en particular me interesa estudiar. También me he movido desde algo como la Tierra que se mueve a estudiar la interacción del viento solar con la magnetosfera terrestre. Incluso hemos expandido estos estudios a distintos objetos astronómicos y ya hemos usado redes complejas para estudiar blazares y pulsares. Y los resultados realmente son sorprendentes. Hoy no se los voy a mostrar, pero estudiar estos objetos astronómicos de los que se tiene poca información con redes complejas nos ha sorprendido de lo que hemos aprendido precisamente de blazares y pulsares. Y lo último, que es idea de un estudiante que estuvo en el doctorado, que ahora es un postdoc, que también fue una idea que yo dije, es súper loca, pero dale, estudia esto. El Iván Gallo se le ocurrió estudiar incendios, que no es un fenómeno de la naturaleza como tal, pero en este estudio pionero que él hizo en Chile de redes complejas en incendios, él descubrió con datos que en ciertos incendios en la zona sur, por ejemplo, uno puede ver comportamientos distintos y uno podría decir, ¿sabes qué? En el sur esto parece más intencional que lo que ocurre en el centro del país. Y eso simplemente estudiando una cuestión geométrica desde los sistemas complejos, desde esto que ya vamos a ver qué es esto de sistemas complejos. Entonces, cuando hablamos de sistemas complejos hablamos de muchas cosas, ¿sí? Y aquí es un paraguas súper grande en donde están, por ejemplo, algo que son los sistemas dinámicos, en donde uno estudia con sistemas dinámicos el caos propiamente tal, pero hay una diferencia súper grande. Cuando uno estudia sistemas dinámicos siempre hay ecuaciones que seguir, como por ejemplo el péndulo caótico. Ahí hay ecuaciones que uno sigue. Cuando uno busca caos, cuando uno tiene, no sé, por ejemplo, el Lyapunov, uno tiene un parámetro de orden, busca bifurcaciones, pero lo que yo hago es estudiar la parte de sistemas complejos que es geométrica. Y aquí entran las redes complejas y los fractales. Entonces, tenemos una parte de sistemas dinámicos, una escuela francesa, que tiene que ver con revisar ecuaciones y caos. Y tenemos otra parte que es geométrica, que tiene que ver con fractales y redes complejas. Entonces, con estas dos premisas, yo he estudiado distintos sistemas. Aquí les voy a mostrar algunos nombres de trabajos. Estos trabajos que les muestro acá, estos títulos, ustedes los pueden buscar, están descargables. Y son trabajos de redes complejas en terremotos y de fractales en terremotos, pero además me he movido un poco hacia la entropía, de nuevo, sistemas fuera del equilibrio termodinámico. Ese es un trabajo de redes complejas en turbulencia, redes complejas en terremotos, entropía de Salis también. Aquí está el trabajo pionero de Iván Gallo de estudio de redes complejas en incendios acá en Chile, y como les contaba, estos estudios de en viento solar y bueno, también en blazares y en pulsares.
Entonces, ¿qué voy a estudiar yo? Geometría, básicamente. Entonces, aquí, en la parte geométrica, yo estudio redes complejas y fractales, y quiero hablarles hoy día de ambos. Si es que alcanzo, espero alcanzar, quiero hablarles de ambos y contarles cómo los he aplicado en particular a los terremotos, con dos resultados que yo encuentro que son súper lindos y que quiero compartir con ustedes, que sepan también qué es lo que se está haciendo en estos estudios. Entonces, voy a partir por las redes complejas, ¿ya? Entonces, toda la primera parte de la presentación es redes complejas, una aplicación, mostrarles resultados que tenemos, que está en revisión de revista en este momento, y luego les quiero hablar de fractales y de un trabajo que ya está publicado. Entonces, partamos por saber qué es una red compleja. Cuando yo hablo de complejo, ¿de qué estoy hablando en realidad? Siempre estamos hablando de estos sistemas que llamamos sistemas críticos autoorganizados, es decir, sistemas que ante cualquier perturbación van a cambiar completamente, ¿sí? Cuando hablamos de una red, la red es exactamente la definición que todos conocemos. Es decir, yo tengo como un entramado, un entretejido, donde tengo estos nodos y conexiones entre los nodos, que es como lo que se ve acá. ¿Ven mi cursor? ¿Se ve o lo tengo que activar? Ya, bacán. Entonces, básicamente es eso, puntos conectados entre ellos, ¿sí? Entonces, uno puede hacer distintas redes complejas, y una de las redes, aquí tengo dos tipos de redes complejas que son las que uno más usa. Esta red rosada que está acá tiene dirección, es decir, las conexiones, tengo nodos, todos estos puntitos, y hay direcciones en las cuales se mueve lo que sea que yo esté modelando con una red compleja. Puede ser información, por ejemplo. Puede ser amistad incluso. Puede ser que yo considero que alguien es mi amigo, pero esa persona no cree que yo sea su amigo, entonces hay una direccionalidad. Y muchas veces eso pasa, incluso en las relaciones interpersonales. O esto es re fácil, en Instagram, por ejemplo. Uno sigue a gente, no sé, pues si sigues a Taylor Swift no te va a seguir de vuelta. Entonces, tenemos esta direccionalidad. Pero también hay otro tipo de redes y otras situaciones en las que la red no necesariamente tiene dirección. Es decir, no sé, pues, mi mejor amiga también considera que yo soy su mejor amiga. Por ejemplo, aquí hoy día veíamos unos ejemplos bien interesantes en biología, porque, por ejemplo, en una red trófica, donde tú tienes a alguien que se come al otro, que se come al otro, y que así funciona, hay direccionalidad. ¿Sí? El gusano no se come al zorro, ¿se entiende? Hay una dirección, pero hay redes en ecología que son mutualistas, como, por ejemplo, las abejas o los polinizadores con distintos tipos de flores. Entonces ahí no tiene sentido poner una dirección, sino que una red no direccionada funciona mucho mejor, porque la flor ayuda a la abeja y la abeja ayuda a la flor. Entonces hay un mutualismo, hay una ayuda. Así que es bien interesante esto porque sirve para ver cómo yo puedo construir una red compleja, es decir, que tiene estas características de sistema crítico autoorganizado. Y cuando yo tengo una red, por ejemplo, yo hago mi red de Instagram y hay gente a la que sigo y que no me sigue, yo puedo hacer características, cálculos y caracterizar esta red. Como por ejemplo con esto, que es el grado K, ¿sí? El grado es el número de conexiones de cada nodo y de nuevo, si es una red, por ejemplo, como esta, direccionada, yo voy a tener un grado de entrada y un grado de salida. Por ejemplo, en este nodo que está acá, el grado de entrada, la única flecha que entra es esta. Por lo tanto, su grado de entrada es 1. Mientras que si yo cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 redes de salida. Entonces, en estas 6 redes de salida, su grado de salida va a ser 6. Si nos damos cuenta, no es difícil de hacer. O sea, uno esto lo podría hacer en el aula también, si uno quisiera. Uno podría hacer esto como con los grupos en el curso incluso, y que lo midan. Porque no es complejo. Lo interesante de que sea complejo
son esas estructuras que ustedes ven ahí, esas formas de las redes. Entonces, todo esto que yo les digo tiene que ver con que cuando yo construyo una red, emergen ciertas características que yo no habría visto si no construía la red. Esto que uno llama fenómenos emergentes en complejidad. Y el grado, fíjense que en la segunda línea ahí dice algo que es súper potente. La distribución de estos grados determina qué tipo de red tengo yo, lo que llamamos la topología de la red, ¿sí? Además, para caracterizar la red, podríamos medir los caminos más cortos dentro de la red. En una red uno no mide las distancias en kilómetros o en metros, uno mide las distancias en pasos. ¿Cuántos pasos me toman llegar de un nodo a otro? Por ejemplo, si nos damos cuenta, en estos nodos que yo tengo aquí en el centro, para llegar de este nodo a este nodo, tengo 2 pasos. Y de este nodo a este otro, 1 paso. Y así uno, se dan cuenta que esto uno lo puede hacer, si esto, y es entretenido, porque uno dice esto, de verdad que es profundo y avanzado, pero yo igual lo puedo hacer. Uno puede hacer estos cálculos. Y además tenemos, si queremos seguir caracterizando la red, estas que a mí me encantan, estas medidas de centralidad, que de hecho la Internet ha llevado estas medidas de centralidad a niveles que uno no se puede imaginar, porque a ellos les interesa medir, porque estas medidas de centralidad, como puse ahí, miden la importancia de ciertos nodos en la red. Entonces a Internet le interesa saber qué páginas son más importantes. Por lo tanto, Google ha desarrollado como 5 métricas de centralidad, algunas más complicadas que otras. Todo esto se puede estudiar con álgebra lineal, entonces hay vectores propios que podrían aparecer por ahí, pero Google tiene sus ecuaciones y de hecho nos puede como darle datos y te calcula estas medidas de centralidad para distintas redes. Y además de las medidas de centralidad para caracterizar una red, tenemos medidas de agrupamiento, es decir, lo que llamamos los clústeres, estos grupos que se pueden ir formando dentro de una red. Entonces, podemos medir comunidades, lo más básico es medir agrupamientos, pero tal vez lo que encuentro luego son comunidades dentro de la red. Y esas comunidades deben cumplir ciertas condiciones para ser llamadas comunidades, ¿sí? Entonces, lo que recién les decía, que el grado define el tipo de red, es lo que estoy mostrando acá. Tenemos 3 grandes topologías de redes que nos permiten clasificarlas en distintos tipos. La primera es la topología de Erdős y Renyi, ¿sí? Que nos muestra un grafo aleatorio. Estas son formas de visualizarlas, ¿sí? Ya les voy a poner las ecuaciones. Entonces, más o menos así se vería una red que es al azar. Fíjense lo distinta que es de una red libre de escala. Esta red, bueno, Erdős y Renyi, Erdős es un personaje, si quieren buscan también su historia, colaboró con más de 500 personas. Y Erdős, insisto que es un personaje bien particular, él no vivía nunca en su casa. Él, para colaborar con sus colaboradores, los llamaba o les mandaba una carta, porque como de los años 60, y les decía, voy a ir a pasar una temporada contigo a tu casa, ¿me puedes recibir? Y llegaba y se instalaba en la casa a vivir. Y ahí generaban colaboraciones, no sé, en esa época no es que eran 100.000 papers, sino que avanzaban en algo, tal vez enviaban un artículo, y luego de que él pasaba una temporada con esa persona, se iba a la casa de otra persona. Y así 500 colaboraciones, o sea, pasó por las casas de por lo menos 500 personas, y vivía en el fondo viajando y estando con sus colaboradores. Y él es quien, junto a Renyi, desde otro lado, son quienes desarrollan esta expresión para la distribución de grados que indica cuándo una red es completamente al azar. Y ya les voy a contar por qué estas topologías son importantes. Erdős desarrolla esto más o menos como en los años 60, más o menos. Y el inicio de las redes complejas, la teoría de grafos más bien, se inicia con Euler en 1736. Imagínense, 2 siglos después se retoma esto con fuerza.
Barabás y Albert proponen otra red que se llama red libre de escala, y fíjense que es completamente distinta a las otras dos. Y esto es muy interesante porque Barabás y Albert proponen esto en los años 90, entre el 90 y el 92 más o menos, sacan estos artículos. Barabasi era el tutor, el director de tesis de doctorado. Albert Barabasi era el director de tesis de doctorado de Reka Albert, una alumna de doctorado. Y la tesis de ella fue toda la propuesta de las redes libres de escala. Entonces es genial. Y la forma es completamente distinta. Todas estas redes, estas tres redes que les estoy mostrando acá, se forman, el principio inicial es al azar, pero hay cosas distintas. Uno siempre dice, tengo un número fijo de nodos, tengo un número fijo de conexiones. Erdos, ¿qué dijo? Número fijo de nodos, número fijo de conexiones, y las distribuyo al azar, ¿sí? Barabás y Albert, ¿qué dijeron? Tengo un número fijo de nodos, pero las conexiones pueden ir creciendo. Y van a crecer de acuerdo a una probabilidad específica. Entonces, ¿qué generan? Una preferencia. ¿Qué es lo que ellos dicen? La nueva conexión que aparezca se va a conectar con aquel nodo que ya tenga más conexiones. Es decir, si llega alguien nuevo al curso, va al principio a hacerse amiga o amigo de quien tiene más amigos. Entonces, quien tiene más amigos va a tener más amigos. Eso es la red libre de escala. Y la última es la red de Watts-Strogatz, que también se desarrolló en los 2000, como unos 8 años después que la de Barabás y Albert. Y fíjense que aquí en Watts-Strogatz debo tener un anillo con nodos. ¿Qué es lo que proponen ellos? Que si yo reconecto entre medio los nodos, entonces voy a alcanzar en menos pasos todos los nodos posibles. Y esa red se llama de mundo pequeño, que es cómo funciona la sociedad en la Tierra. Que esto es muy interesante, porque uno dice, oye, pero si somos millones de personas, miles de millones de personas, pero la red es, si uno hace una red social de todas las personas en la Tierra, tiene características de red de mundo pequeño, es decir, que con pocos pasos yo me puedo comunicar con cualquier persona sobre la faz de la Tierra. Y esta propuesta tuvo experimentos sociales mucho antes de la propuesta formal matemática de Watts-Strogatz. De hecho, hay experimentos en psicología en universidades de Estados Unidos, también en los años 60, en donde hacen esto de enviar cartas y ver en cuántos pasos, a cuántas personas deben enviarles cartas para llegar desde una persona en particular a otra completamente desconocida. Entonces, súper interesante cómo emergen estas características de algo que uno no pensaría que es así, como todas nosotras las personas en la Tierra jamás pensaríamos que es una red de mundo pequeño, pero lo es. Y si no lo miramos de esta manera, jamás nos habríamos enterado. Esa es la gracia de estos estudios. Entonces, ¿cómo se ven esto que yo les digo de las distribuciones de grado? Se ven con estas ecuaciones. Cuando yo tengo esta red que les conté que es libre de escala, que tiene una estructura de árbol, es decir, yo tengo unos nodos grandes de los cuales salen conexiones hacia otros nodos, la distribución de grado en escala log-log, es decir, logaritmo a los dos lados, tiene esta forma que está acá, que es una línea recta con pendiente negativa. Esto es libre de escala, una línea recta con pendiente negativa. ¿Qué quiere decir que sea libre de escala? Como es una recta, tiene la misma pendiente. Por lo tanto, para los K chicos y para los K grandes, yo voy a tener siempre la misma pendiente. ¿Qué quiere decir eso? Que a distintas escalas, K chicos, K grandes, yo tengo el mismo comportamiento. Y esto es súper potente en la naturaleza. La naturaleza se comporta con esta libertad de escala.
cuando uno la estudia, y ya les voy a mostrar los terremotos, aparecen estas leyes de potencia. Y esta es la red más robusta, la que cuesta más destruir y desarmar. Entonces uno ahí dice, ¡guau! Por eso la naturaleza funciona con esta libertad de escala. Esta es la ecuación que sigue la propuesta de red al azar de Erdos y Renyi. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una exponencial, porque esto básicamente nos va a dar la distribución de grado, una campana, que es lo que obtuvieron Erdos y Renyi con un máximo, y fíjense acá que siempre va a depender del grado K, y este es un ejemplo de una red que se va formando al azar. Y vemos que son súper distintas, incluso uno al verlas dice, estas son evidentemente distintas. Ahora, yo les conté que hay otras formas también de caracterizar la red. La más potente es la de usar el grado, porque el grado me permite clasificar la red entre una red al azar, libre de escala o de mundo pequeño, pero también hay otras formas de caracterizar esta red, y una de ellas es un coeficiente de agrupamiento que se llama el coeficiente de clustering, que en español es coeficiente de agrupamiento, y que se nombra por la letra C, que está acá. Y de nuevo, esto también es súper entretenido, yo creo que es muy entretenido de hacer en los cursos, porque yo cuento los triángulos, es decir, acá lo que yo hago es ver qué nodos están conectados de a tres, ¿sí? Es como que yo tengo un amigo y el amigo de mi amigo también es mi amigo. De eso se trata, esos son estos triángulos. El amigo de mi amigo también es mi amigo. Y cuando hablamos de tripletes, son triángulos abiertos, es decir, yo tengo dos amigos y ellos no se conocen. Entonces uno puede generar una red y calcular a mano, contando, el coeficiente de clustering. Y cuando este coeficiente de clustering tiene un valor que es varios órdenes de magnitud menor que el coeficiente de clustering, si yo armo esta misma red, pero con todas las conexiones al azar, yo ahí calculo un coeficiente de clustering que en general es grande, 1, 2, algo así. Si este coeficiente es más chico, en general son 0,0 algo, ese más o menos es el orden de magnitud, entonces yo estoy frente a una red de mundo pequeño, una red de Watts-Strogatz. Y el coeficiente de clustering me indica esta característica. Entonces, yo ahora les quiero mostrar, no sé si tienen dudas, preguntas, porque les quiero mostrar la aplicación a los terremotos. Al final. Ya, perfecto. Entonces, la pregunta ahora Perdón, es, Denise, yo tengo una pregunta. En la sí, diapositiva anterior dijiste que ese coeficiente siempre era 0, algo. ¿Es posible que sea cuando al es de mundo revés pequeño, cuando es mundo pequeño? Y en los sí, anteriores, si tú lo calculas, te da mayor a 1 entonces. depende. Esta cosa es muy interesante, porque yo, como acá, por ejemplo, yo puedo tener, me equivoqué de lado, yo puedo tener una red que en su distribución de grado sea libre de escala, pero que en su coeficiente de clustering y en los pasos dentro de la red sea de mundo pequeño. Entonces esas dos redes pueden coexistir. De hecho, los terremotos son libres de escala y de mundo pequeño, ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, súper entretenido. Y de nuevo, nada de esto podría emerger si no tuviésemos este prisma, si no lo miráramos de esta manera. Entonces, ¿cómo hago una red con un terremoto, por ejemplo? Porque cuando uno piensa en personas, o por ejemplo, si uno dice, quiero hacer una red con mis Twitter o una red con mi Instagram, uno dice, ya, pues los nodos son las personas y las conexiones son si te sigo o no te sigo, si te respondí o no te respondí, como que uno imagina cómo armar esa red, ¿sí? En los terremotos hubo una persona que imaginó esto, que fue Abe Sensei,
esta idea es de Abe y Suzuki, son los primeros que lo plantean, en el 2004, la primera vez. Entonces, japoneses, de un país muy sísmico, entonces nosotros sabemos que cuando tenemos un evento sísmico, tenemos el hipocentro, que es el punto en 3 dimensiones, y el epicentro, que es la proyección en el plano latitud-longitud, ¿sí? Y tenemos la onda sísmica que se propaga, tenemos una falla que aparece, y por supuesto pongo acá el Centro Sismológico Nacional, porque si ellos no midieran esto, yo no podría hacer ningún trabajo. Entonces, ¿cómo hago una red? Ya, yo tengo el hipocentro, ¿sí? Y tengo un espacio tridimensional. Lo primero que hago es engrillar el espacio. Entonces, todo esto que tengo acá, todo esto, lo lleno de celdas cúbicas, como esta moradita que tengo acá. Todas, cuadriculo todo, uno al lado del otro, así lo corto como si fuese una cebolla, y le doy un tamaño a cada lado, ¿sí? Son cubos, entonces uso 10 y 5 kilómetros de lado. Entonces son cubos de 5 por 5 por 5 kilómetros o de 10 por 10 por 10 kilómetros, o sea, son grandes, ¿sí? Y reviso si dentro de estos cubos, porque los tengo delimitados por coordenadas geométricas, si dentro de estos cubos aparece algún hipocentro como este que tengo acá, que es el punto donde se rompe, donde inicia la ruptura. Entonces, si yo el cubo encuentro hipocentros dentro, entonces para mí se transforma en un nodo. Si tiene al menos un evento sísmico, se convierte en un nodo. En particular, en este caso yo digo aquí tengo 3 eventos sísmicos. Por lo tanto, voy a tener 3 posibilidades de conexión. ¿Cómo conecto estos nodos entre ellos? De forma secuencial en el tiempo. Es decir, tengo un evento, un hipocentro en una zona del espacio, tengo un nodo, tengo otro hipocentro en otra zona del espacio y se conectan el primer nodo con el segundo. Y así sucesivamente, como les muestro acá. Entonces tengo este primer nodo y tengo 2 eventos sísmicos acá, 2 hipocentros. Entonces, temporalmente ocurre primero este evento sísmico, luego ocurre el que tengo acá en el nodo 2, luego ocurre el que tengo en el nodo 3, pero además en el nodo 3 ocurren 2 que están a una distancia que quedan dentro de mi celda. Por lo tanto, ahí tengo una autoconexión para ese nodo. Y luego ocurre otro en el nodo 1, entonces tengo una conexión. Y lo que tengo finalmente, así se ve la red, ¿sí? Los nodos que son mis celdas cúbicas y los links que son temporales en el tiempo, ¿sí? Yo sigo la secuencia temporal. Y siempre me preguntan, ¿pero no hay 2 terremotos al mismo tiempo? No hay 2 terremotos, no hay 2 pequeños sismos, no pasa eso. Nunca coinciden en el tiempo. Hay que decir, sí, que la medición temporal es súper exacta, o sea, es minutos, segundos. Entonces, esa precisión nos permite que realmente nunca 2 eventos sísmicos ocurran simultáneamente. Teniendo eso, tengo la red. Entonces, ¿qué es lo que hemos estudiado? Este es un trabajo que hicimos con una alumna de magíster, Fernanda Martín, y lo que queríamos hacer nosotras, y lo que quiero todavía hacer, es relacionar la red con parámetros físicos de los terremotos. Entonces, ese es el trabajo que Fernanda publicó, que es un trabajo de su tesis de magíster. Entonces, para eso, lo que hicimos fue estudiar 3 grandes terremotos que han ocurrido en Chile en los últimos años. ¿Cuáles son esos 3 grandes terremotos que han ocurrido en Chile en los últimos años? El del Maule, del 2010, el de Iquique, del 2014, y el de Illapel, del 2015. Fíjense que esto de los datos es súper importante, 2005 aquí al 2017, porque luego hacemos otro estudio con un set de datos más grande en el tiempo. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Esto es en sismicidad existen 2 leyes solamente. La ley de Gutenberg-Richter y la ley de Omori.
Lo que les muestro acá es la ley de Gutenberg-Richter para los datos sísmicos de estos terremotos. ¿Qué es la ley de Gutenberg-Richter? Es una medición de n, que es el número de eventos, es decir, la cantidad de eventos sísmicos que ocurren en logaritmo, versus la magnitud de estos eventos. Ahora, ahí tengo un log escondido porque la magnitud es el logaritmo del momento, entonces ahí hay un logaritmo también escondido en la magnitud. Fíjense que la magnitud, bueno, como estos terremotos fueron grandes, la movemos de 0 a 8, porque tenemos terremotos 8, los 3 fueron de magnitud mayor a 8. Entonces, yo aquí cuento la frecuencia de eventos que tengo. Este histograma es esta frecuencia de eventos, ¿sí? La ley de Gutenberg-Richter son estos puntos negros que tengo acá. ¿Qué es? Es la distribución acumulativa. Entonces aquí tengo el histograma, es decir, cuántos eventos de magnitud 1, 2, 3, 4 tengo. Pero acá tengo la acumulativa, es decir, mayores a, no sé, 0,1, 0,2, 0,3, por eso tengo este plató acá, ¿sí? Y fíjense que recién por acá, cuando llego a 3, comienza a caer. ¿Qué indica esto? Esta ley es súper importante para definir la calidad del set de datos que tenemos, porque que acá tenga un plató no quiere decir que no tenga eventos chicos. Lo que quiere decir es que mi aparato de medición no logró medir todos los eventos que están hasta acá. Entre más acá cae la recta, quiere decir que yo logré medir mejor los eventos más chicos. Mientras que todo esto que cae en línea recta me está indicando que yo, al parecer, logré medir todos o la gran mayoría de eventos que realmente sí ocurrieron de esas magnitudes. Entonces, lo que dice la ley de Gutenberg-Richter es que la relación entre el número de eventos y la magnitud, el logaritmo del número de eventos y la magnitud, debería caer como una ley de potencia, es decir, como una recta, que es la línea verde que tengo acá. Y la pendiente con la que cae, que la tengo acá, la pendiente con la que cae, es un parámetro que se llama parámetro V, el V-value de Gutenberg-Richter. La gracia del V-value es que clasifica la zona sísmica. Y hay muchos estudios sobre el V-value. Uno de los que yo creo que da más información útil es aquel que indica que el V-value se relaciona con el estrés en la zona. ¿Qué dice ese estudio del 2015 de Cholmerler? Dice que un alto V-value, es decir, cuando esta pendiente es grande, está muy, muy parada, indica bajo estrés. Y un bajo V-value, es decir, miren esta, por ejemplo, de Iquique, cuando está más acostada, indica alto estrés en la zona, ¿sí? Ese es uno de los resultados que hay sobre el V-value. Entonces, lo primero que hicimos fue tomar los datos y hacer este análisis sísmico. Es completamente de sismicidad. Toda la gente que trabaja con estos sets de datos, lo primero que hace es verificar esto. Fíjense que acá hay una línea punteada que lo que hace es marcar lo que pongo acá como M sub C. M sub C es la magnitud de completitud. ¿Qué indica esto? Que mi set de datos es completo, es decir, que medí todos los datos bien. Y aquí en Cauquenes el M sub C es 3, es decir, un sismólogo siempre te va a decir los datos que están por debajo no te van a servir porque no mediste todos los datos. Es decir, aquí te faltan datos de magnitud 2, de magnitud 1, te faltan. Por eso tu magnitud de completitud es tan grande. Desde el 3 en adelante, tú puedes decir que sí tienes prácticamente todos los datos medidos. Entonces, muy importante para estos estudios. ¿Cómo nace física y estadística? Yo no lo encuentro tan importante, pero no importa porque la idea es poder vincular la física con la estadística, ¿sí? Y este dato también básicamente es estadístico, el del V-value. Entonces, el set de datos de Iquique, todo esto fue medido por el Centro Sismológico Nacional, si se fijan, tiene una menor magnitud de completitud. Eso se puede deber a que los aparatos de medición son mejores,
o a que hay más, ¿sí? En Chile en general el problema es de tener suficientes sismógrafos midiendo. Y el último, que es el de IAPEL, si vemos acá, la magnitud de completitud también es 3 y también es más alto. El V-value. El V-value de IAPEL y de el Maule son bastante altos, es decir, zonas de bajo estrés, mientras que el de Iquique es más bajo, es decir, una zona de más alto estrés. ¿Qué queremos nosotras? ¿Qué quisimos hacer en este artículo? Relacionar esto que es el V-value con las redes complejas. Entonces ahora que ya hice el análisis físico, me voy al análisis de la red compleja. Entonces, esta es una distribución de grado para Iquique, para esta zona precisamente. Y fíjense que aquí la línea verde, aquí los resultados en realidad para los 3 terremotos son muy, muy buenos, porque tenemos siempre una línea recta, súper bien definida. Y aquí puse esto porque les quiero mostrar que si yo tomo los mayores a 1 o los mayores a 3, yo obtengo la misma línea recta. ¿Se dan cuenta? Entonces, para la red compleja no necesita la magnitud de completitud. ¿Se entiende? La red compleja me va a dar el mismo resultado si yo tomo los más chicos o si tomo solo desde el 3 en adelante. ¿Sí? ¿Y por qué me gusta mucho esto? Porque independiza el resultado de la calidad del dato que podamos tener. Y eso es súper importante. Porque hay estudios que no se pueden, de V-value, que no se pueden hacer o que no son confiables, precisamente porque no tienes suficientes datos o tu sistema de medición es muy malo. La red compleja te dice no importa. Incluso si tú tienes malos datos, yo igual te voy a decir algo que tiene que ver con tu sistema físico. ¿Sí? Aquí la pendiente es exactamente la misma. ¿Qué queremos hacer? Relacionar el V-value, este V, con este gamma, que es la pendiente con la que cae la probabilidad de la distribución de probabilidad del grado. ¿Se entiende hasta acá la idea? Yo todavía estoy intentando visualizar lo del grado. El gráfico a la derecha, sí, el p-value, bien. Pero Bacán. el gamma estoy ahí como interpretándolo. La gracia que yo creo que es lo más interesante es que cuando Abe y Suzuki se dieron cuenta de esto fue realmente una sorpresa. O sea, vas y haces una red usando datos de sismicidad y estos datos, cuando contamos los grados que tienen, los grados que existen, la probabilidad de que exista un grado, estos decaen con esa ley de potencia. ¿Rolando? No, lo que quería preguntarte es que yo había entendido de cierta manera que tenía que ver con el grado de estrés, la pendiente, ¿no es cierto? La pendiente Es un del indicador del V-value. grado de estrés, ¿no? Del Del V-value, sí. V-value. Sí, de la Sí, gráfica de la derecha. sí, Ya, sí, sí, sí. entonces, no entendí bien esa otra parte que dijiste de relacionarlo con otro parámetro. No era con el grado de eh, tensión, ¿cómo es de esta? ¿Cómo dijiste? El término, el, el, el grado de tensión o de Claro, lo que pasa es que el trabajo del estrés y la tensión el estrés. lo hicieron con el V-value. El V-value Sí, me dice qué tanto estrés hay en una zona. Pero sí, yo quiero relacionar este parámetro V, que es estadístico y físico de los terremotos, con un parámetro que en principio no tiene nada que ver, que es el de la red compleja, que es claro. la red compleja que yo armé con los terremotos. Entonces yo Claro, quiero esa parte la saber, entendí y tú dices que efectivamente se descubre que es independiente de la diversidad o de la cantidad de datos, de la completitud, ¿cierto? Y eso es una exacto, cosa eso importantísima. es Ahora, importantísimo, sí. claro, el grado de estrés, ¿qué significa? Es que el grado de estrés, o sea, el V-value, Sí, una interpretación que tiene es que tenemos zonas de más alto o menor estrés. Pero ahora queremos, porque el V-value tiene sus interpretaciones, lo que queremos hacer es interpretar el gamma que yo tengo acá. A este le queremos dar una interpretación.
De acuerdo, pero lo que no tengo claro, ¿el grado de estrés es el nivel de sismicidad del sector? ¿La probabilidad de aparición de sismo? ¿Qué cosa es el grado No, de estrés? no. Te dice realmente qué tanta tensión acumulada hay en una zona. Ya, Y eso se tensión mide con acumulada. GPS de acuerdo a cómo se van moviendo estas zonas. Ya, por las tensiones entre los bordes En este caso, en de Chile la es placa, ¿no? fácil, porque la subducción Sí, te guarda mucho estrés. claro. Entonces, es Es súper la tensión directo. que se genera ahí entre la placa. Exacto. Ya, ahora sí. Ok. Sí. Nicolás, Sí, bueno, lo que estoy entendiendo hasta el momento, quiero saber como si voy bien o más o menos, es que como que usted con la red compleja, ¿cierto? Ve cómo están relacionados temporalmente los sismos, ¿cierto? Y entonces está como intentando relacionar esa temporalidad con lo que le dice el V-Value que tiene que ver con la tensión, ¿o no? ¿Eso más o claro, el menos? V-value tiene que ver con el número de eventos que ocurre, entonces tiene que ver con la tensión, mientras que el gamma tiene que ver con una estructura geométrica. ¿Se entiende? Ujú. Ya. Entonces, la red te muestra una geometría del sistema y mi hipótesis es que esa geometría debe estar relacionada con el estrés de la zona a través del V-value. Ah, ya, Eso ya. es lo que yo propongo, es lo que postulamos, lo que se postuló en la tesis de la Feña. Mm, ya era Es un así. atisbo y después tiene que probarlo, ¿no? Claro, entonces eso es lo que estamos ahora. Les quiero mostrar que haciendo este estudio, entonces aquí, analizando los gráficos que les mostré para los 3 terremotos, aquí Cauquenes, Iquique y Yapel, 2010, 2014 y 2015, calculamos la magnitud de completitud para cada set de datos entre el 2005 y el 2017, calculamos el gamma, que dio distinto para las 3 zonas, calculamos el V-value, que también es distinto para las 3 zonas, pero fíjense que es muy interesante que el valor de Cauquenes es grande, el de Iquique baja, tanto el gamma como el B, y luego en Illapel también el gamma y el B son más altos. Entonces dijimos, aquí parece que fueran juntos. Entonces, ¿qué es lo que propusimos? Hacer esta razón, B dividido por gamma. Y sorpresivamente nos dan valores muy parecidos. Exacto. 0,42, 0,40, 0,45. Lo que realmente nos sorprendió porque no esperábamos algo como esto. Entonces dijimos, ok, esto parece que tiene buena pinta. Entonces necesitamos, y este es el paper que publicamos el 2022, pero la tesis de la Feña continuó, entonces dijimos, no nos podemos quedar acá, necesitamos ver más datos. Tenemos que ver cómo se mueve estos dos parámetros, ¿sí? En el tiempo. Entonces tomamos otro set de datos más grande, entre el 86 y el 2020. Y aquí tenemos de nuevo Cauquenes, Iquique y Yapel. Y aquí tenemos los mapitas para que puedan ver la distribución. Fíjense, Iquique a mí me encanta, porque fíjense que todos estos datos que están acá donde está la estrellita son los datos de la subducción, justo acá, cerquita de la fosa. Y todos los datos que están aquí son datos intraplaca, son de la placa continental. Son completamente distintos. Sin embargo, hay una interacción, es inevitable. Es súper difícil pensar que no hay una interacción si tienes toda una placa de tierra con distintos estreses distribuyéndose. Y aquí, bueno, Iquique tuvo precursores. Tuvo 2 precursores como 2 semanas antes del terremoto principal. Entonces dijimos, ok, veamos qué pasa ahora con este set de datos más grandes. Veamos si sigue dando el mismo resultado. Entonces, de nuevo hicimos el cálculo de la magnitud de completitud. Fíjense que en Cauquenes bajó la calidad de los datos porque ahora se movió un poco para arriba mi magnitud de completitud. En Iquique mejoró la calidad y en Illapel mantuvimos la misma calidad de datos, ¿ya? Pero tenemos más datos, la estadística es mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dio? Cambiaron las magnitudes de completitud.
fíjense que el gamma, como les mostré antes, que no importa qué tantos o menos yo tome, si tomo una buena muestra, se mantiene prácticamente igual. Cauquenes e Iquique mantuvo el mismo valor, solo cambió un poquitito el de Illapel, el B-value sí cambió para todas las zonas, y fíjense que cambiaron los valores también de esta razón. Entonces dijimos, chuta, ¿será que los otros datos estaban como muy cerquita del terremoto? ¿Será que pasa algo cerca del terremoto y cuando me alejo están pasando otras cosas? Entonces lo que quisimos hacer fue hacer un estudio temporal. Entonces hicimos, aquí está la comparación, lo que nos dio con el set de datos cerca de las épocas de los terremotos, que fueron 2010, 2014, 2015, que da 0,4. Cuando lo amplío, cambia. En uno se achica, se agranda, el de Illapel permanece más o menos igual. Entonces, veamos qué es lo que está pasando si yo tomo, si yo sigo la evolución temporal de esto. Y lo que hicimos fue seguir la evolución temporal de la razón B dividido por gamma. Y fíjense que esta es la zona que yo estudié primero. Esta es la primera zona, la que nos dio 0,4. Y fíjense que oscila en torno a 0,4 efectivamente. ¿Qué cosa es súper interesante? Que cuando tomamos los datos de los 90, tenemos una razón entre estos dos valores súper alta, pero desde más o menos el 2000 o el 99 en adelante, esto baja consistentemente. Y luego, cuando viene el terremoto, aquí tenemos marcado el terremoto principal con dos réplicas grandes. La línea gris siempre muestra una ventana, la ventana gris termina acá, está superpuesta al otro color y por eso no se ve, pero aquí están las ventanas donde aparecen estos eventos, porque tomamos 1500 datos y los movemos en 100 datos. Pero esto nos está avisando, fíjense acá, fíjense la bajada que tiene acá antes del terremoto. Parece que la red, junto con el B-value, nos están avisando que algo va a pasar. Y luego esto crece y fíjense que está, esto es hasta el 2020, muy por debajo de cómo estaba antes y bastante estable. Parece que se calmó. Parece que está tranquila la zona. Esto es para Cauquenes, terremoto del 2010. Vamos a ver Iquique. Iquique que tuvo precursor. Entonces fíjense aquí que las líneas grises muestran el terremoto principal y las líneas amarillas el precursor. De nuevo lo mismo. Esto debe ser que los datos no eran tan buenos al principio, luego bueno, comienza a subir y de nuevo, años antes tiene una disminución consistente, no vuelve a subir. Sigue, tiene aquí una línea de tendencia que baja, aquí es más o menos el mismo set de datos porque no había datos muy antiguos, pero si yo tiro acá el 0,4, entre esta subida y esta bajada, el promedio más o menos está ahí, que es lo que nos dio. Pero Iquique, fíjense cómo va, sube, que es un poco lo que pasó. Iquique es una zona, la zona de ruptura de Iquique, era justo la zona de más bajo acoplamiento de la zona norte. Al norte de este terremoto y al sur de este terremoto, el acoplamiento es súper grande. Por lo tanto, rompió solo esa zona de bajo acoplamiento y fue 8,2. Imagínense la magnitud del terremoto que tiene que haber para que rompa todo. Entonces, y esta zona sube. Parece que se está preparando para otro evento. Si revisamos Illapel, nuevamente aquí tenemos aquí esta bajada que me encanta porque ahí en estos años hubo un enjambre sísmico. Entonces, estos parámetros parece que además me muestran el enjambre sísmico. Luego sube un poquito y de nuevo lo mismo, baja. Baja hasta la ventana donde está el terremoto, donde en todos esos datos, en todas esas ventanas aparece el terremoto. Y fíjense que también
sube, 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 sube y aquí está un poquitito estable. Nuevamente, si tomo el cuadradito, veo que están en torno al 0,4, que es el primer valor que nos dio. Pero es dinámico, esto va cambiando. Y parece que también está recuperado, pero en un valor que no es tan grande, está entre 0,5 y 0,6, que no es lo mismo que, por ejemplo, no, quiere ir para atrás. Fíjense aquí, Iquique está un poquitito más alto, subiendo, mientras que Cauquenes se queda acá como por 0,4, o sea, la zona que parece estar más tranquilita es la de Cauquenes. Y aquí seguimos más o menos en 0,6, ¿sí? Y al parecer, cuando esto está arribita, está todo bien, y hay que preocuparnos cuando empieza a bajar, que es lo que ha pasado en todos los otros, ¿sí? Cuando está arribita parece que está bien, y si empieza a bajar, hay que empezar a preocuparse. Entonces, aquí hicimos trabajos con 2 sets de datos, calculamos el parámetro de Gutenberg-Richter, que se relaciona al estrés, el exponente de la red compleja, nos dio un valor cercano a 0,4, queríamos verificar si era porque estaban cerca del terremoto, lo verificamos, y además seguimos esta evolución temporal y nos dimos cuenta que parece que nos están diciendo algo importante, ¿sí? Entonces, para Cauquenes el valor disminuye consistentemente antes del terremoto. Para Iquique también pasa, es menos tiempo, pero también baja. Para Illapel también nos pasó. Cauquenes e Illapel se parecen mucho más. Iquique tenía estos precursores. Entonces realmente parece que esto de las redes complejas nos puede abrir un nuevo horizonte para estudiar la sismicidad, no solo en Chile, sino que en cualquier parte del mundo, ¿sí? Con cierto carácter predictivo, ¿no? Podría ser. ¿Qué es lo que pasa? Porque es muy difícil hablar de predictividad, porque nosotras ya sabemos que esto funciona muy bien en subducción. La subducción tiene una huella de tensión que es súper clara. He hecho esto en datos de la India, por ejemplo. En la India, las placas se mueven así una al lado de la otra, no subductan, sino que están al lado y no muestran nada. Igual. No es lo mismo. Entonces, por eso no puede ser una herramienta predictiva, porque funciona en casos particulares. Claro. Eli, tú me dices si llego hasta acá, porque me queda toda la parte de fractales. Sí, yo me estaba preguntando por qué se llamaba fractales y redes complejas. Estaba muy Porque ahora entretenido. viene. Sí, yo tengo un par de preguntas antes de pasar a fractales, Ya, quizás. dime. Es que hablaste de 2 tipos de redes, las direccionadas y las no direccionadas, y dijiste que había más. ¿Te referías a las que venían después, la de mundo pequeño, o hay otros tipos? Sí, sí. Ya, No, en general uno las arma con dirección o sin dirección, y luego que las tiene así, se pueden clasificar, por ejemplo, usando la distribución de grado. Ya. Y lo otro es que dijiste que habían fenómenos emergentes en complejidad, y yo tenía la pregunta de qué hallazgos se han encontrado así. Entonces me imagino que este ejemplo de los terremotos también tenía que ver con estos hallazgos, y la pregunta es, ¿en qué otros fenómenos se ha podido encontrar estos fenómenos emergentes en complejidad? Aparte de los sismos, hablaste de los incendios forestales, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que pasó con esto? Que los incendios forestales en la zona central nos dieron una red de Erdos y Renyi, es decir, al azar, y las del sur nos dieron Barabás y Albert, es decir, libre de escala. Es decir, hay una preferencia de ciertos sitios que se queman en el sur. Y eso es súper lindo. Si pueden, vean el artículo, está descargable, es gratuito, lo pueden descargar y pueden ver el resultado. Es súper heavy. O sea, Claro, las la redes te preferencia dicen... es un indicador peligrosísimo. ¿Ah? ¿Cómo? Que la preferencia es un indicador peligrosísimo. Exacto, sobre todo si hablamos de incendios forestales. Claro. Entonces, es muy lindo el resultado porque nos indica dónde hay una distribución al azar y dónde hay una libertad de escala, es decir, hay una preferencia de cómo se van conectando los nodos, de dónde van apareciendo los incendios. Sí, efectivamente la mirada esa por las redes es impresionante, la cantidad de cosas que pueden aparecer con una mirada completamente geométrica, distinta. Es que eso es lo que a mí me gusta, que es geométrica, la geometría de cómo se van distribuyendo los eventos. No es solo que uno vea, como les mostré al principio, un mapa lleno de manchas. Si yo
esas manchas las mapea una red compleja, hay una estructura geométrica que aparece. Ese es el fenómeno emergente. Esa estructura geométrica que aparece es el fenómeno emergente. Súper. Démosle con fractales entonces, Denise. Tenemos unos 20 minutos. Ya, aquí voy a ir entonces un poquitito rápido, pero aquí hay una pregunta que nos hicimos y que la respuesta nos sorprendió muchísimo. Entonces, hay una pregunta en sismicidad abierta, no, hay muchas, pero nos concentramos en esta, que es distinguir entre sismicidad natural y sismicidad inducida. La sismicidad natural es la que se da por el movimiento de las placas, ¿sí? Pero la sismicidad inducida es aquella que genera el ser humano, como en minería, como en el ejemplo que voy a usar acá, inyecciones de CO2 en la tierra. Las grandes empresas de petróleo, por ejemplo, en Noruega, en Estados Unidos y otras empresas también, para no eliminar sus desechos de CO2 a la atmósfera, las están inyectando en la tierra. Y comenzó a aparecer un fenómeno que ha sorprendido a todos y que estas inyecciones de CO2 del gas generan microfracturas. Por lo tanto, en la zona donde se inyecta CO2 hay sismicidad de muy baja magnitud. Entonces, súper entretenido. Nosotros ya habíamos hecho estudios en minería, en mina de cobre en Canadá, y nos dieron resultados súper equivalentes a los que yo les mostré ahora en terremotos de sismicidad natural, pero queríamos estudiar ahora sismicidad inducida por CO2. Y aquí vamos a tomar este caso. Este paper también está publicado y también es open access, es decir, ustedes lo pueden buscar y lo pueden descargar. Y lo que nosotros hicimos fue, nosotros sabemos que la distribución de terremotos, ya les mostré que si yo estudio desde un punto de vista geométrico, encuentro cosas que no veo si sigo las ecuaciones de onda, mis ecuaciones de onda en un medio continuo. No me da el mismo resultado, ¿sí? Y ahora el estudio que hicimos acá fue de fractales, como esta hermosa figura que está acá, que esta figura se forma, es un fractal de Julia que se forma repitiendo una ecuación en los complejos, ¿sí? ¿Qué características tiene un fractal? Es autosimilar, es decir, se repite la estructura. Si yo me alejo veo la misma estructura, si yo me acerco veo la misma estructura, es decir, estos loops, fíjense que están acá, están en todas partes, ¿sí? Es autoorganizado precisamente porque va repitiéndose esta estructura y además tiene una dimensión que no es entera, una dimensión que es fractal. Pero además yo puedo calcular más de una dimensión, ¿sí? La dimensión de sub 0 es como la dimensión fractal, que uno habla del objeto completo, pero yo podría encontrar un espectro de dimensiones fractales, es decir, muchas dimensiones fractales. ¿Por qué? Porque esto es un compuesto de cosas grandes y chicas, ¿sí? Entonces, para calcular la dimensión fractal, es decir, y esto yo lo puedo hacer con el brócoli, por ejemplo, con el borde de un brócoli, y yo quiero calcular la dimensión fractal de ese borde, puedo usar este método que se llama el box counting, es decir, cuento cajas. Y esto también se puede hacer en clase, y también me encanta porque es súper directo. Yo aquí puse una foto de un hielo que tiene una estructura fractal, que tiene una dimensión fractal. ¿Y qué es lo que uno hace? Esto que es un plano, de nuevo las cuadrículas. Cuadriculo el espacio y cuento cuántas cajas cubren al objeto. N, el N que tengo acá, es el número de cajas que cubren al objeto. Y ¿por qué versus log epsilon? Porque epsilon es el tamaño del lado de la caja. Entonces lo que yo hago es calcular el n cambiando el valor de epsilon. Entonces aquí, por ejemplo, hice cajas más chicas. Entonces el epsilon cambia y el n cambia. Y cuando yo hago esto en repetidas ocasiones, lo que obtengo es de nuevo una ley de potencia. Cuando grafico, y fíjense que siempre usamos el log-log, el logaritmo de n del número de cajas que cubren el objeto versus el logaritmo del lado de las cajas que van cambiando,
yo obtengo esta ley de potencia y la pendiente de esta ley de potencia es la dimensión del objeto fractal, lo que nosotros llamamos de sub cero dimensión de box counting. Y esto uno lo puede hacer con cualquier objeto que uno considere fractal y se puede hacer en la sala de clases sin ningún problema. Uno puede hacer un trabajo sobre fractales. No es la única forma de calcular la dimensión fractal, y cuando uno quiere verificar si un objeto tiene más dimensiones, es decir, es multifractal, si yo quiero verificar esto, entonces puedo usar otro método que es la integral de correlación, y que aquí en vez de cuadricular el espacio, lo que yo hago es poner círculos concéntricos y lo que cambia es el radio. Ahora epsilon es el radio. Y el radio, uno puede ir desde infinito hasta muy chico, desde algo muy chico hasta infinito. Ahí dependiendo de el tamaño del objeto que uno esté considerando. Pero ahora yo no cuento los como círculos que van cubriendo, sino que ahora yo voy a contar la densidad de puntos que hay dentro de cada uno de estos círculos. Entonces, este método uno lo hace computacionalmente. Este no es tan fácil, a menos de que sea algo formado con puntitos, pero no es tan fácil de hacer como a mano. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando usa la integral de correlación? Fíjense que aquí la dimensión ya no es d sub 0, sino que es un d sub q, donde q puede ser positivo o negativo. Porque lo que hago es construir un espectro de dimensiones fractales. Este mu es la densidad de puntos que están dentro de cada uno de estos círculos. Entonces, yo hago el círculo y veo la densidad de puntos que hay dentro. Es decir, el número, no sé, 10 puntos dividido por el número total, que son 1000. Y esa densidad de puntos es la que yo pongo acá y voy sumando, ¿sí? Y voy cambiando el epsilon. Y con esta ecuación uno puede calcular un espectro de dimensiones fractales. Ahora, la pregunta que nosotros nos habíamos hecho era sobre terremotos. ¿Puedo identificar entre datos de sismicidad natural y sismicidad inducida por CO2? Y quisimos hacer el cálculo de las dimensiones fractales y ver si es que estas dimensiones fractales eran súper distintas, entonces que nos dijeran que eran diferentes los datos. Y lo que nos dio es completamente una locura. Y por supuesto calculamos el parámetro de Gutenberg-Richter, el B, que aquí les pongo la ecuación donde M sub C es la magnitud de completitud. M barrita es el M que va corriendo, el que va avanzando, y el delta M son como estas barritas que uno va viendo a medida que voy sumando los eventos. Entonces, calculamos el parámetro de Gutenberg-Richter, aquí tenemos la ecuación acumulativa, vemos el B, fíjense que nos dio un B súper grande, 1.06, un B gigante, gigante, o sea, alto estrés en la zona. ¿Sí? Ya vamos a ver lo interesante que es. Con esta ecuación calculamos el parámetro B de Gutenberg-Richter y queremos comparar datos. Entonces, lo que yo les muestro acá es el proyecto de CATUR, que es este proyecto en donde se inyecta CO2 de una empresa, de una industria, en un terreno que está en Illinois, ¿sí? Y en la estrella, este basal intracratónico, es esta cosa verde, el proyecto de CATUR está en la estrella, o sea, es mucho más pequeño, ¿sí? Mucho, mucho más pequeño. Entonces, los datos son datos libres, es decir, si ustedes pinchan este link, pueden descargar los datos. Aquí hay microsismicidad, porque tiene magnitudes muy pequeñas, y que es entre el año 2011 y 2018, y son un poquito más de 4000 datos. Aquí hay distintos momentos de inyección del CO2. Entonces tenemos una inyección que fue entre el 2011 y el 2014, y otro del 2017 hasta la fecha que publicamos esto, que fue hace 2 años. Y fíjense que la magnitud de completitud es negativa. ¿Por qué? Porque los datos, la sismicidad es muy, muy pequeña, incluyendo valores negativos. ¿Sí? Y entonces está en esta cuenca intracratónica de Illinois en Estados Unidos. Estos son los datos de sismicidad inducida. Y aquí les muestro,
Fíjense que esto es súper lindo. Aquí están los dos periodos de inyección. Entonces aquí está el primer periodo de inyección, acá está el segundo periodo de inyección, y fíjense en los datos. Voy de 0 a 2,5 kilómetros y acá 1 kilómetro, o sea, son 3,5 kilómetros, y acá tenemos casi 5 kilómetros, o sea, es mucho más chiquitito el espacio, ¿sí? Y los colores aquí indican los eventos que ocurrieron en los distintos años. Fíjense que tenemos clústeres. Aquí aparecen súper claro varios clústeres. Y queremos comparar con sismicidad natural en la misma zona. Y aquí en este mapa ustedes pueden ver, acá tenemos varias latitudes. Entre un grado son 111 kilómetros. Entonces, si se fijan, es enorme el área. Mientras que el proyecto de inyección está aquí, es este pequeñito de acá. Y todos los datos que tenemos acá es sismicidad natural con magnitudes que son positivas. Entonces, los datos de sismicidad natural son menos de 1000. Fíjense, del 55 al 2022. Es decir, esta no es una zona sísmica. La magnitud de completitud fue, de 2,3, entonces vamos a comparar estos datos con los datos de sismicidad inducida. Entonces, para que se fijen, aquí tenemos todos los puntos de inyección. ¿Se dan cuenta? Estos son los datos de inyección. Sobre estos datos calculamos el V-value, que nos dio una zona, la zona del proyecto de CATUR es una zona con alto estrés. Y lo que queríamos ver es si es que los datos de sismicidad inducida cumplen con esta relación que se llama relación de Aki, que indica que la dimensión fractal que yo les mostré, el de sub 0, va más o menos como 2 por B, donde B es el B-value. Eso es lo que puse acá. Queremos ver si los datos de sismicidad inducida cumplen con esta relación, ¿sí? Y además, hay otra cosa que las dimensiones fractales cumplen, porque la teoría de fractales es súper antigua. Entonces, los fractales son objetos matemáticos, y el espectro de dimensiones fractales exige que se satisfaga esta condición. El de sub 0 es más grande que el de sub 1 y es más grande que el de sub 2, ¿sí? Entonces, fíjense que hay dos relaciones matemáticas que queremos ver si estos datos, los del proyecto de CATUR, cumplen. Entonces, ¿qué queremos ver? Si cumple la relación de Aki y si el espectro de dimensiones fractales satisface esta relación. Entonces, tenemos dos catálogos. El catálogo de Decatur, que es la inyección de CO2, y el catálogo de Illinois, que es la sismicidad natural. Calculamos la dimensión de capacidad, es decir, el D0 con la integral de correlación, nos dio este valor. Luego calculamos la dimensión de box counting, nunca son exactamente iguales, pero fíjense que para la sismicidad natural nos da el mismo valor y para la sismicidad inducida no. Pero sigamos avanzando. ¿Qué pasa con la dimensión de capacidad, es decir, el D sub 2, la de correlación? Fíjense que para la sismicidad natural lo que se tiene que cumplir es que D2 sea mayor que D0 y es más grande, mientras que la sismicidad natural sí satisface la relación de fractalidad. Y además calculamos el V-value. Nos falta entonces revisar la relación de Aki. ¿Qué pasó con la relación de Aki? ¿Se fijan? Aquí, sismicidad natural sí cumple, sismicidad inducida no cumple. Vamos entonces, quisimos decir, ya, esto es muy raro que nos hubiese dado eso. Entonces, separemos los datos de sismicidad inducida por estos 4 clústeres que se veían. ¿Y qué es lo que pasó? Que consistentemente la dimensión de sub 2 nos dio más grande, es decir, no satisface la relación del espectro de dimensiones fractales. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Analizamos dos sets de datos, sismicidad natural y sismicidad inducida.
No satisface la ley de Aki. No satisface esta relación porque el de sub-0 era muchísimo más, el B daba muy grande y esta relación no se cumplía. Perdón, la sismicidad natural sí la cumple, pero la sismicidad por CO2 no la cumple. Y además la sismicidad inducida por CO2 no satisface la teoría de espectros multifractales. Entonces, nos supervoló la cabeza esto porque en el fondo la sismicidad por CO2, producida por inyecciones de CO2, no satisface ninguna de las relaciones que existen para la sismicidad natural. Así que sí pudimos identificar entre sismicidad natural y sismicidad inducida usando fractales. Eso. No sé si hay dudas, preguntas, este era cortito. Lo pasé así rapidito. Oye, Hola, lo ¿puedo? encontré muy Eli, genial. me ganaste. No, no, yo solamente quería decir que me encantó esto de poder usar la geometría aplicada a fenómenos físicos para poder, en el fondo, discernir cuando fenómenos que son naturales en realidad tienen causas naturales o son efectivamente provocados por la acción de la industria, del hombre o de nuestra intervención en la naturaleza. Así que ahora sí le doy el paso a Patricio para su consulta. Gracias, Eli. Sí, me llamó harto la atención y quería saber si se ha probado. Sé que es como de frontera, es como bastante actual. Pero, por ejemplo, si se ha probado con sismicidad inducida por minería, por pruebas Sí, nucleares, etcétera, si es que hay algún rango de valores que te pueda como indicar o sugerir cuál es la causa, digamos, cuando no se sigue el patrón de sismicidad natural dentro de una zona. la sismicidad por minería se parece muchísimo a la sismicidad natural. Y la sismicidad por minería sí satisface aquí y el espectro de dimensiones fractales. Ambos la satisfacen. La otra sismicidad, por ejemplo, por pruebas nucleares, es súper difícil de conseguir. Así que todos estos datos, de hecho, estos datos, este proyecto tiene sus datos abiertos. De hecho, queríamos estar seguros y decir, ya, tal vez son muy poquitos datos, hay que buscar otro proyecto que tenga más datos. Llevamos, la Claudia, con quien escribimos este artículo, se demoró 2 años en conseguir datos. Hace unos pocos meses que la otra empresa le permitió usar los datos, pero bajo absoluta confidencialidad. Así que no sé si los vamos a poder publicar, porque todas estas empresas son súper celosas de sus datos. Cuesta mucho. De hecho, el estudio con sismicidad en minería que hicimos es con datos de Canadá. Las empresas en Chile no nos pasan los datos para hacer análisis. Son súper celosos de los datos que tienen. Gracias. Rolando. Oye, me llama la atención, tú dices que, porque la otra fuente clarita de perturbación sísmica es las pruebas nucleares subterráneas que se hicieron durante mucho tiempo, yo no sé si todavía se están haciendo. Y tú dices que no hay acceso a esa información, Claro, esos datos esos son, datos, porque yo pienso, hay una Organización Internacional de Energía Atómica desde hace mucho tiempo que funciona. No intentaron conectarse por ahí, ¿no? la verdad es que no hemos tenido mucha suerte, o sea, porque hay muchos datos que son muy sensibles o hay datos que simplemente no guardan. Ya. Perdón, que me están llamando Entonces, por el citófono aquí. Perdona, ya, gracias. Esa información te digo por si acaso podrían investigar más, pero capaz que sea muy sí, difícil. Y o sea, podemos intentarlo, como les digo, la Claudia es fantástica y ella logró conseguir otro set de datos de inyecciones de CO2, porque además, imagínense que por la inyección de CO2 se produzca algún evento súper grande que se haga claro, daño. Entonces, están abriendo un hueco a la compañía. es muy sensible la información. Sí, Sí. entonces no es fácil de conseguir. Ya, gracias. Eso, muchas gracias por su atención y Gracias. por haberse conectado a esta hora a la charla. Y además un día viernes, así que muchas gracias. Sí, No sé si hay más preguntas, más dudas, si no,
le damos las gracias nuevamente a Denise por este momento de compartir. Dime. Ahí vamos a silenciar al profe. Voy a dejar de compartir. Ahí sí. Y muchas gracias, Denise, por tu presentación. Me encantó saber, por fin, de lo que tú investigas y de los hallazgos que tienen, porque claro, muchas veces uno sabe, tiene ahí sus amigos, sus conocidos que son físicos, pero en la vida normal uno no profundiza tanto en lo que están haciendo. Entonces, abrir estos espacios es súper interesante también para compartir con los otros profes y acercar la frontera de la física a la sala de clase. Así que muchas gracias. Y de hecho, me encantaría invitarles, porque ahora estamos con una alumna de magíster. Bueno, y soy muy feliz porque tengo puras alumnas mujeres Muy bien. trabajando en pulsares. Y también como ustedes muy bien dicen, esto es frontera. O sea, son cosas que es primera vez que se están haciendo en el mundo. Entonces ella está estudiando por primera vez señales de pulsares, también con redes complejas. Y los resultados también están increíbles. Entonces, le falta todavía para hacer su defensa de tesis, pero me encantaría invitarles cuando ya sea, avisarles, porque de verdad que ese trabajo, yo creo que le falta un año todavía y ya tiene unos resultados que nos están volando la cabeza, entonces yo creo que está súper lindo el trabajo que ella está haciendo. Excelente, lo vamos a dejar anotado para las siguientes temporadas de esta iniciativa, porque esperamos todos los meses tener un nuevo tema para poder ir también haciendo camino en esta actividad. Nos vamos a despedir, vamos a cortar la grabación para la gente que nos está viendo en YouTube.